quedó todo en orden. Em, Vamos a hacer lo siguiente. Les cuento. Primero y principal, vamos a ver si me están escuchando para estar seguro de que está todo en orden. Perfecto, buenísimo. Lo siguiente, no se preocupen que esto va a quedar grabado, así que los que no puedan participar de esta tutoría la van a poder ver después, ¿está bien? En el aula virtual. Y la otra cosa que les quería decir, como estamos prácticamente sobre el parcial y tenemos aproximadamente una hora para poder resolver algunas dudas y sobre todo comentarles la modalidad del parcial y unas cuestiones que hay que tener en cuenta para que ustedes puedan rendirlo sin ningún problema, y un poco también hablar sobre el contenido. Yo he preparado, fíjense los que no escuchan, a ver, voy a escribir acá en el chat, los que no escuchan, porque en general me están escuchando, la mayoría me está escuchando, así que si hay alguien que no está escuchando, eh, hay que revisar los auriculares, ¿está bien? Aquí me dicen que hasta las 5:15 más o menos estamos. Entrar el audio por computadora o algo así, sí. O sea, ustedes tienen los micrófonos en este momento desactivados para evitar que haya acoplamiento, que haya ruido de fondo. En general también les voy a pedir, por una cuestión de somos muchos y hay seguramente chicos que están conectados por el teléfono celular, entonces para evitar el consumo de datos, desactiven las cámaras, ¿sí? Entonces evitemos sumar cámaras y micrófonos para disminuir la carga de datos, el consumo de datos, sobre todo porque hay gente que puede estar conectada en este momento desde su teléfono celular. Bueno, como les decía, tenemos hasta las 5:15, entonces, a ver, les propongo lo siguiente. Yo les voy a comentar todo lo que creo que les hace falta saber para poder rendir el parcial del miércoles sin ningún problema. Voy a tratar de despejar todas las dudas e incluso voy a tratar de hacer ejercicios modelos de los cuales se podrían evaluar en el parcial y comentarles algunas cosas a tener en cuenta para que entonces ustedes de acá al miércoles puedan repasar, puedan revisar aquellos puntos que les han quedado medios por ahí sin profundizar. Y después de eso, entonces ustedes me pueden hacer preguntas. Se va a grabar la videoconferencia para que ustedes puedan después volver a escucharla después, sobre todo por el hecho de que voy a hacer algunos ejercicios y les voy a ir comentando algunas cosas con los ejercicios. Pero la idea es que ustedes traten en lo posible de hacerme preguntas después, porque puede que haya muchas de esas preguntas que las conteste en el transcurso de esta tutoría. Si no contesto alguna duda de ustedes o tienen alguna duda extra, bueno, entonces después, eh, calculo que no me va a llevar más de 40 o 45 minutos, vamos a tener tiempo suficiente como para que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran, yo las pueda responder por acá, y si eventualmente queda alguna pregunta en el tintero, por favor recuerden que tienen la posibilidad de escribir en los foros del aula virtual y nosotros estamos contestando esos foros. Bueno, una vez más, si no se escucha, yo voy a escribir una vez más eso, pero obviamente si no me escuchan no tiene sentido que se lo diga, pero perdón, estoy escribiendo para que la gente que me dice que no se escucha, pero ahí Abril dice que toquen la primera opción de la parte izquierda y pongan entrar audio. Normalmente dice entrar audio por computadora o
depende de dónde estén conectados, el dispositivo que estén conectados. Pero, bueno. Sí, si no se escucha es eventualmente por eso yo voy a tratar, bueno, ahora de seguir adelante para poder aprovechar al máximo esta tutoría, y si hay alguien que dice que no se escucha, por favor, les pido que les den indicaciones o aclaren de que tiene que revisar su propio auricular o configuración, porque si no esto como que se va a hacer muy largo. Bueno, vamos entonces al tema que nos importa. Sé que han quedado muchos afuera, entonces después esto se va a grabar y lo van a poder acceder desde la página, así que díganle a los compañeros que quedaron afuera que van a tener esa posibilidad. Desgraciadamente tenemos una limitación aparentemente en la cantidad de gente que puede estar conectada. Y en esta cátedra somos muchísimos, somos 500 y pico. Bien, eh, vamos al parcial. El parcial se va a llevar a cabo el día miércoles, el miércoles 6 de mayo. Hay una hora de apertura y una hora de cierre. Quiero aclarar bien eso porque para que no haya confusión. El parcial dura 90 minutos, o sea, hora y media. Desde el momento que ustedes inician el intento del parcial, y ahora les voy a explicar cómo es esto, en el momento que ustedes dan iniciar, tienen exactamente 90 minutos para poder cumplimentarlo. Es tiempo que está calculado y es suficiente. Es más, si tienen clarísimo todo lo que hemos estado estudiando, les va a sobrar el tiempo, así que no se pongan nerviosos ni se sientan que el tiempo los corre. Pero les quiero aclarar que el parcial tiene 90 minutos de duración y tiene una hora de cierre. Eso quiere decir que si entran a las 11:30, el parcial se va a cerrar igual a las 2:40. No es que van a tener 90 minutos, no importa la hora que entren entre las 11 y las 2:40. O sea, tiene una hora de apertura y una hora de cierre. ¿Para qué? Es lógico, para que no haya nadie que entre a las 11 y después que alguien entre a las 12:35 a tratar de resolver el parcial después que vio cómo otro lo resolvía. Es una cuestión absolutamente razonable. La idea es que eh, todo esto lo voy a aclarar, pero ustedes escriban preguntas. Si yo no contesto las preguntas, en el transcurso de lo que les quiero decir, las voy a contestar al final. Pero ustedes escriban las preguntas que quieran hacer. La idea es entonces que ustedes tienen 90 minutos. Quiero aclarar bien cada paso, cada punto, para que no haya problemas con respecto a eso. ¿Sí? Y no hay problema. Yo sé que hay gente muy ansiosa con preguntas, pero yo las voy a responder a todas. No se hagan problema. Vamos a... hay un documento publicado en el aula virtual y ustedes tienen que leer todos los documentos, porque por ahí me mandan mensajes o mail preguntándome cosas que ya están publicadas. O me mandan mensajes, por ejemplo, yo les digo, les voy a publicar algo el fin de semana, y el sábado a las 8 de la mañana me mandan un mensaje diciendo que no encuentran nada publicado. Claro, el fin de semana termina el domingo. O sea, normalmente yo les digo eso porque estamos trabajando hasta tarde, tratando de terminar las cosas, que queden ordenadas, que realmente funcionen. Entonces, bueno, el fin de semana es largo, entonces tenemos tiempo como para poder publicarles todos los datos que ustedes necesitan. Yo sé que están muy ansiosos con muchas cosas, que ustedes también están trabajando mucho, pero tengan un poquito de paciencia. En ese documento que yo he publicado he aclarado de que el parcial no se va a ver invalidado si no ocurre alguna situación que sea propia de una sobrecarga del sistema, algún problema. Si hay algún problema de sobrecarga, si hay algún problema, bueno, entonces en ese caso el parcial quedará invalidado y tendremos que ver cómo hacemos para poder resolver esa situación de alguna manera. Pero nos han asegurado que no hay problemas, que no va a haber problemas de sobrecarga. Pero obviamente hay casos particulares que son absolutamente personales, individuales, y ya es una responsabilidad de ustedes. Es decir, si a ustedes se les corta internet, si se les corta la luz,
y bueno, desgraciadamente van a quedar como ausentes en ese parcial y van a tener que rendir el recuperatorio. Es una desgracia, yo lo sé, pero no puedo yo pedirles un certificado de PEC o un certificado de Cablevisión o de Claro, o de lo que sea, para que ustedes me demuestren que en ese momento se les cortó internet, se les cayó, no pudieron abrir la página, etcétera, etcétera. Hay un montón de situaciones personales individuales que por una cuestión razonable no se pueden atender absolutamente a todas, entonces a menos que se trate de una falla o de un problema local, y cuando me refiero local me refiero a un problema en el servidor de la facultad, entonces el parcial se va a considerar válido. ¿Está bien? Entonces, los problemas particulares van a tener que ustedes tratar de ver, de contar con los instrumentos que necesiten, con una buena conexión. Eso desgraciadamente es así, porque no podemos hacer otra cosa. En este momento en el cual la única opción que tenemos es rendir en virtualidad, y bueno, cada uno tiene que tratar de ver cómo tener las herramientas para eso. De no poder tener herramientas para eso, bueno, tendrán que ver con el departamento de alumnos las situaciones particulares, porque entonces esta situación no se da en esta materia solamente, porque si alguien me dice que tiene problemas con internet o no tiene internet o ese tipo de cosas, bueno, es una situación que no se da solo en esta materia, se da en muchas otras, entonces van a tener que buscar certificar eso de alguna forma para que en esos casos muy particulares se vea qué se hace y cómo se hace. Pero bueno, desgraciadamente las reglas están dadas de esta forma y es lo que tenemos nosotros en este momento como un medio para evaluar. Recuerden que esta es una materia que es específicamente a distancia. O sea que ustedes se han anotado, como muchos de ustedes recursantes, pero se han anotado una materia a distancia, o sea que esta materia es virtual por excelencia. Entonces, esta materia es así, digamos, no es que es una materia presencial que se ha tenido que virtualizar, es una materia virtual, entonces las reglas son de que para hacer una materia virtual ustedes tienen que tener herramientas para poder hacerla, es lógico, no es que es una materia de emergencia. Así que tengan en cuenta eso, que es algo que hay que pensarlo a la hora de plantear un problema de conexión o lo que sea. Lo segundo que hay que tener en cuenta es cómo van a ingresar y cómo van a hacer el parcial. Bueno, el parcial lo van a encontrar en una pestaña que va a decir primer parcial, y esa pestaña va a estar ahí en la página principal cuando ustedes apenas entren, y en esa pestaña va a haber una única actividad que va a ser primer parcial. O sea que ustedes tienen que buscar, así como buscan la pestaña unidad 1, unidad 2, 3, lo que sea, van a buscar la pestaña primer parcial y ahí adentro van a encontrar una única actividad que es primer parcial. Al hacer clic en esa actividad, les va a aparecer una pantalla en donde les va a decir, usted está por comenzar el intento, tiene tantos minutos para resolverlo, un solo intento, cuando esté listo, ingrese. Y como les dije, tengan en cuenta que los 90 minutos empiezan a correr a partir de que ustedes ponen iniciar intento, pero esos 90 minutos se cortan si se ha alcanzado las 12:40. Por eso ustedes tienen que tratar de entrar antes. Entren a las 11, les doy 10 minutos de gracia como para que ustedes se puedan acomodar, puedan entrar a la página, puedan conectarse, no que en ese momento me digan de que, bueno, que tenían problemas para conectarse. O sea, se supone que está todo organizado y para eso hemos organizado los tiempos, para evitar justamente la saturación y que en esos momentos no haya otras materias, o sea, no esté saturado el servidor para que justamente los que están rindiendo no tengan problemas. ¿Cuál es la modalidad? Como les dije, un solo intento, son ejercicios y preguntas secuenciales. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y se los voy a explicar. Secuenciales significa de que ustedes van a ingresar al primer intento y tienen que responder esa pregunta para pasar a la siguiente. No pueden pasar a la siguiente y volver para atrás. Eso es muy importante, se los he dejado escrito en ese documento, que es obligación de ustedes leerlo y comprenderlo bien, y se los vuelvo a decir ahora en esta tutoría. Ustedes no pueden volver para atrás. Eso también es por una cuestión muy lógica. A ver, chicos, seamos razonables.
son 500 y pico rindiendo un parcial que tiene 1 hora, 1 hora y media de duración, y es lógico que si yo tengo la posibilidad de ir para adelante, volver para atrás, corregir, ir para atrás, che, la pregunta tal, la que me tocó, no se puede. Entonces, es secuencial. Por lo tanto, y tengan en cuenta esto porque no va a haber consideraciones al respecto porque lo estamos avisando por acá y lo estamos avisando en el documento que he publicado en el aula virtual. Si ustedes pasan a la pregunta siguiente sin haber contestado nada, sin haber marcado una opción, no me pueden decir después, oh, me equivoqué, profesor, puse siguiente y ahora ¿cómo hago? Bueno, esa pregunta quedó vacía. Siga con las otras y conteste las más que puedas. No se puede volver para atrás. Entonces, antes de dar siguiente, que es un botón grande azul que está a la derecha, o sea que es el único botón que pueden apretar para pasar a la pregunta siguiente, antes de dar siguiente, asegúrense que la pregunta está contestada. Si la pregunta no está contestada y pusieron siguiente y me equivoqué, lo siento. No se puede volver para atrás, ¿de acuerdo? Entonces asegúrense de que la pregunta está contestada y que han marcado alguna de las opciones de esa pregunta para poder pasar a la siguiente. Los ejercicios son tipo opción múltiple, con lo cual uno diría, bueno, entonces yo puedo agarrar y marcar y pasar, marcar, pasar y marcar, pasar y marcar. Bueno, sí, si querés hacer eso, cuando llegues al final del examen y vas a tener una calificación que tiene que ver con eso, y también vamos a analizar, porque todo queda registrado, cómo has hecho tu examen. Entonces, a ver, yo recomiendo de que no hagan eso, que lean la pregunta, piensen y traten de resolver. Son 10 preguntas, está pensado el examen para que se pueda. Ustedes van a decir, ¿cómo voy a hacer 10 preguntas? Porque son 10 preguntas entre teóricas y prácticas, y está pensado el examen para que se pueda hacer en 90 minutos. Los exámenes presenciales son iguales, es más difícil porque las preguntas teóricas no son multiple choice y se hacen en 90 minutos. O sea que está absolutamente considerado el tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Y se aprueba con el 50%, lógicamente. 5 mínimas correctas. De las 10 preguntas, 5 correctas. Vencido el tiempo del examen, se cierra automáticamente. Ustedes pueden enviar el examen cuando lo terminen, antes del tiempo, para asegurarse de que el examen se terminó correctamente, o se va a cerrar, si ustedes están todavía pensando las preguntas, en el tiempo que se tiene que cerrar. Y los resultados, por todas las preguntas que ustedes me están haciendo, van a estar disponibles luego del horario de cierre, lógicamente, porque para dar los resultados antes, habría que dar las respuestas a las preguntas y hay gente que todavía está rindiendo. Esto es como un examen. Cuando ustedes van a rendir un examen parcial, nadie les da los resultados mientras están rindiendo el examen. Ustedes tienen que esperar a que el examen termine para tener los resultados. Bueno, esto es exactamente igual, no tiene por qué ser distinto ni nada raro. Entonces, ¿van a tener los resultados? Sí, después del cierre, después de la hora del cierre, van a tener los resultados del examen. ¿Cuáles son los temas? Que esto es lo que más me importa, porque lo demás creo que está absolutamente claro y que ustedes leyendo, complementando lo que les acabo de decir con el documento que les subí en novedades, deberían tener absolutamente todo claro. Si sobre eso hay más dudas puntuales, me pueden escribir en el foro, sería interesante que lo hicieran en el foro, para que entonces la respuesta le pueda servir a los demás. ¿Cuáles son los temas que van a entrar? De la unidad 1, los que están en azul son prácticos y los que están en negro son teóricos. Entonces, un ejercicio de límites indeterminados usando métodos algebraicos para levantar la indeterminación. Un ejercicio de límites indeterminados usando límites notables para levantar la indeterminación. Y después vamos a tener conjuntos lineales, desde lo teórico, concepto e interpretación. Son preguntas para pensar, no son preguntas para aprender cosas textuales de memoria. A ver, no son preguntas que uno pueda decir, a ver, en la bibliografía, si yo copio esta frase, la busco y la encuentro. Son cosas que uno tiene que aprender el concepto, aprender la definición, saber de qué se trata, entender qué significa y contestar la pregunta que se les hace. Por eso es necesario que ustedes estudien el material. Con el material que se les ha subido es suficiente. No se les va a preguntar nada que no esté en el material
que no se les haya compartido, tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, límite funcional, definan bien qué es el límite de una función, conceptos, la interpretación gráfica, condición de existencia del límite, esa cuestión de que los límites laterales tienen que existir y ser iguales, la generalización del concepto de límite, o sea, cuando un límite es infinito en un punto, límite infinito de variable finita o límite infinito de variable infinita, esa generalización que también está en los apuntes, conceptos de infinitésimo, continuidad de una función en un punto y en un intervalo, y las clasificaciones de discontinuidad. Todo eso se puede preguntar en esas multiple choice que pueden aparecer como preguntas teóricas. De la unidad 2, enseguida vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean a qué me refiero. Derivadas con la aplicación del álgebra derivada, o sea, se les va a dar una función y la tienen que derivar. ¿De qué estilo? Del estilo que están en los autos de evaluaciones, del aula virtual o de los ejercicios que se les han subido en la actividad práctica, de ese estilo. No van a ser ni más difíciles ni más fáciles, van a ser de ese estilo. Derivación logarítmica, es decir, se les va a dar una función y ustedes tienen que aplicar la derivación logarítmica para poder resolverla. Eso es en el práctico. Y en el teórico, y concepto, definición e interpretación gráfica derivada. Fíjense que tienen que separar bien el concepto de la definición. El concepto es entender el significado de la derivada, y la definición tiene que ver con cómo planteo, cómo escribo una derivada con símbolos matemáticos, como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Bueno, ese tipo de cosas. La relación que existe entre derivabilidad y continuidad, el proceso, o sea, tienen que estudiar cuáles son los pasos para aplicar la derivación logarítmica, cuándo aplican una derivación logarítmica, qué son derivadas de orden superior, y los conceptos del diferencial, que también están en todos los apuntes estos que se les ha ido subiendo. ¿Qué es el diferencial y cómo se interpreta gráficamente? Porque pueden haber preguntas de eso en los multiple choice. Y de la unidad 3, en el práctico se les va a pedir solo la aplicación de la regla del L'Hopital. Entonces tienen que estudiar los casos que se les ha dado en la parte teórica y en la parte práctica para aplicar la regla del L'Hopital. Y de los teoremas, solo el enunciado y la interpretación, no se pide demostración. En esta instancia parcial no se pide demostración. En un examen final, sí, pero acá se pide solo enunciado e interpretación. Entonces, ¿qué se va a pedir? El enunciado del teorema de Rolle, de Cauchy, de Lagrange, y la regla del L'Hopital. Me está faltando una L ahí, pero es la regla del L'Hopital. O sea, se pide que ustedes sean capaces de enunciarlo y de interpretarlo. Por lo tanto, se les van a hacer preguntas respecto a esos teoremas y ustedes tienen que poder identificar a qué refiere, cuáles son las hipótesis que hay que tener en cuenta, cuáles son las tesis de esos teoremas, o presentado ciertas hipótesis y ciertas tesis, ustedes tienen que reconocer de qué teorema se trata. Todo eso tiene que ver con aprender el enunciado y saber qué significa lo que ustedes están aprendiendo. Y de la unidad 1 y 2, las aplicaciones económicas. Tienen, en el aula virtual también, ejemplos de aplicaciones económicas que pueden entrar en el parcial. Tienen un ejercicio desarrollado completo, con todos los tipos de preguntas que podrían llegar a aparecer de una aplicación económica. Bueno, para poder ayudarlos en ver cómo harían ustedes para resolver un parcial, yo les les propongo acá un ejercicio en donde sería, por ejemplo, un ejercicio tipo parcial. Este sería un ejercicio tipo parcial. Una pregunta este ejercicio es el ejercicio H de la actividad 2. Tienen la solución y algunos de ustedes lo hicieron, pero yo les quiero contar cosas sobre este ejercicio, para que ustedes lo puedan generalizar a todos los ejercicios que podrían tener de límites para aplicar métodos algebraicos y levantar la indeterminación. Se les va a dar un ejercicio así, y entonces se les va a decir en un enunciado, aplicando métodos algebraicos, el resultado de este ejercicio es, y se les puede dar A, B, C, D, varios resultados, y ustedes deberían poder hacer el ejercicio y ver
cuál es el resultado correcto. Pero cuidado, no solamente se puede pedir resultados, se puede decir, dado este ejercicio, en el proceso de solución, levanta la indeterminación de esta forma, de esta forma, de esta forma o de esta otra forma. De la única forma que van a poder contestar eso es haciendo el ejercicio. Entonces yo recomiendo tomar una hoja de papel, tener papel y lápiz a mano cuando ustedes arranquen con el parcial, y aparece la actividad, entonces la copian y hacen el ejercicio. ¿Qué hacen? Cuando ustedes tienen un límite de este tipo, fíjense que uno debería tratar en la parte práctica, Fede, aplicación, parte práctica. No, no vamos a hacer hincapié en la parte teórica. Ustedes lo que deberían hacer es tratar de calcular el límite de esto. Entonces, reemplazarían 2 en la X y eso les va a dar un 0 sobre 0, es una indeterminación, no se puede calcular el límite directamente aplicando el método de paso al límite, entonces hay que levantar la indeterminación y me dijeron que lo hiciera por métodos algebraicos. Entonces, lo que sería bueno, y yo por eso les estoy contando todas estas cosas, es que ustedes repasen los casos de factoreo. Aunque les parezca mentira, es más fácil refrescar los casos de factoreo que tratar de aprenderse de memoria cómo levanto la indeterminación si tengo una raíz, cómo levanto la indeterminación si tengo un polinomio, cómo levanto... Es mucho más fácil repasar los casos de factoreo que aprenderse de memoria cómo levantar indeterminaciones de ejercicios de límite. ¿Por qué? Porque si les cambian 2 o 3 cosas, no van a reconocer en ese ejercicio lo que ustedes aprendieron de memoria, pero si saben los casos de factoreo, los pueden aplicar en cualquier ejercicio para levantar indeterminación. Entonces, como acá yo me encuentro con que tengo un 0 sobre 0, yo lo que podría hacer, si yo pienso, si esto estuviera elevado al cuadrado y esto estuviera elevado al cuadrado, entonces el cuadrado se me simplificaría con la raíz, con el índice de la raíz. Entonces me desaparecería la raíz cuadrada, uno de los problemas que yo puedo llegar a tener en este ejercicio. Esa es la razón por la cual, entonces, para resolver ejercicios de este tipo, como estoy buscando ese quinto caso de factoreo, cuando yo digo a menos b por a más b, es a al cuadrado menos b al cuadrado, es el quinto caso de factoreo. Entonces yo trato de multiplicar por el conjugado de esto. Ahora, si yo estoy multiplicando por eso, para que no me cambie la igualdad, tengo que dividir exactamente por lo mismo. Fíjense que dice más, más. Entonces yo estoy dividiendo por lo mismo. Lo que está en rojo, lo he puesto en rojo simplemente para mostrar lo que está agregado. Pero cuando yo tengo que resolver esta indeterminación con método algebraico, agrego algo en el numerador y lo mismo que agregué en el numerador, lo agrego en el denominador para que no cambie la igualdad. Eventualmente para que esto se simplificara con esto y entonces tuviera lo mismo que tenía antes. Es muy importante que todo lo que ustedes agreguen, ya sea en el denominador o en el numerador, tiene que ser agregado, entonces, en el denominador o en el numerador, respectivamente, para que no cambie la igualdad. Pero cuando ustedes hacen eso, entonces ahora pueden aplicar en el numerador el quinto caso factoreo y tener el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y abajo, ¿qué hacen? Nada, abajo lo escriben y lo plantean nada más. Esto, el denominador del primer factor, por el denominador del segundo factor. Ya está, listo, no hago más nada en el denominador. Porque todo el objetivo mío era primero querer sacar la raíz cuadrada arriba. Cuando yo hice el quinto caso factorio, puedo simplificar. Este proceso es muy común en ejercicios de este tipo. Por eso es que, vuelvo a repetir, aplicando alguno de los casos de factorio, entonces yo puedo tratar de resolver el ejercicio. Pero ahora van a ver por qué les digo de que sería interesante recordar los casos de factorio y no aprender de memoria un ejercicio. Porque cuando ustedes hacen eso, fíjense que les quedó x cuadrado menos 3x menos por menos más 2. Esto que está acá abajo es el radicando, que al simplificarse el exponente con el índice de la raíz, me quedó ahora cambiado de signo. Y acá abajo, fíjense que tengo lo mismo que tenía antes. Pero cuando quiero resolver esto, me vuelve a dar un 0 sobre 0. Sin embargo, porque si ustedes reemplazan un 2 acá, me vuelve a dar un 0 arriba,
y acá abajo me vuelve a dar 0, entonces como que no hubiese resuelto nada. Pero fíjense que si recuerdo los casos factoreo, esto es como un polinomio, no es como, es un polinomio de segundo grado. Entonces puedo aplicar la fórmula que ustedes conocen como Bhaskara, tal vez, esa del menos b más menos la raíz cuadrada, ¿sí? También se la suele llamar fórmula resolvente. Entonces cuando ustedes la aplican ahí, encuentran que este polinomio tiene dos raíces, 2 y 1. Como este polinomio tiene dos raíces, lo puedo factorizar, porque o sea, yo tengo que hacer álgebra, lo que ustedes deberían saber de matemática 1. Entonces yo puedo factorizar este polinomio ahora como x menos 2 por x menos 1. Estos dos son factores, estos x menos 2 y x menos 1, es la factorización de este polinomio. Ahora que lo he podido factorizar, y el de abajo también, porque el de abajo es un quinto caso, es x cuadrado menos 2 al cuadrado, entonces puedo poner x menos 2, x más 2, puedo simplificar factores entre sí. Cuidado, que yo tengo que, para poder simplificar, tengo que tener factores en el numerador y factores en el denominador. Miren, tengo 1, 2 factores en el numerador. Y tengo 1, 2, 3 factores en el denominador. Si no está factorizado el numerador y el denominador, no puedo simplificar cosas, porque si no, estaría como tachando factores de abajo con términos de arriba, y eso está mal, y suele ser la mayor cantidad de errores que uno encuentra en este tipo de ejercicios. Pero cuando ustedes simplifican, entonces esto les va a quedar x menos 1 directamente arriba, y acá abajo, no, los ejercicios no tienen individualmente un tiempo. Ustedes tienen 90 minutos en total para completar el examen. Así que si ustedes el ejercicio lo hicieron en 10 minutos, entonces les sobra tiempo para el que sigue. Está pensado para que ustedes le puedan dedicar aproximadamente 15 minutos a cada ejercicio, pero créanme que el tiempo sobra. Está pensado, o sea, eh, todos los años son los mismos tipos de ejercicios y los exámenes se hacen en 90 minutos. Entonces la idea es que ustedes dediquen el tiempo suficiente para poder resolver el ejercicio y luego pasen el que sigue. Esa es la idea, tienen 90 en total. Bueno, cuando hacen esa simplificación, resuelven otra vez el límite, reemplazando a x por 2, y eso les da 1 sobre 16, que es el resultado. Entonces, ustedes hicieron esto en una hoja de papel. Yo lo expliqué muy paso a paso. Me fijé. Empecé a explicar esto a las y 30 más o menos, una cosa así. Explicarlo tan paso a paso me ha llevado 14 minutos. O sea que escribirlo, hacerlo esto en una hoja de papel, sabiendo lo que yo estoy haciendo, me tiene que llevar menos de 10. Entonces yo hago esto en una hoja de papel, llego al resultado y digo, 1,16. A ver, de las opciones, ¿cuál es? Esta. Listo, marco esta opción, ejercicio siguiente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero, a lo mejor una pregunta podría ser, cuando usted levanta la indeterminación, multiplica por x más raíz de 3x menos 2, por x menos raíz de 3x menos 2, por x menos 2, entonces tengo que hacer el ejercicio para poder responder a la pregunta que me están haciendo, porque la pregunta puede no haber sido el resultado, sino el procedimiento. Algo que yo tuve que hacer en el procedimiento para poder obtener este resultado. Por eso yo recomiendo, hago el ejercicio paso a paso, y una vez que lo tengo hecho, que me lleva, pónganse un cronómetro, hacen el ejercicio, miren la hora, hacen el ejercicio paso a paso, el ejercicio debería llevarles no más de 10 minutos, 15 minutos, como que te lleva mucho tiempo porque no practicaste nada, porque vamos a ser honestos, si te lleva más de 10 minutos porque no practicaste absolutamente nada, pero si practicaste, te tiene que llevar menos de 10 minutos este ejercicio. A nosotros los profesores nos lleva este ejercicio 3 minutos. Y normalmente lo que uno siempre hace es multiplicar por 3 el tiempo que nos lleva a nosotros a hacer un ejercicio. Y se supone que ese es el tiempo que debería poder alcanzarles a ustedes de sobra para poder resolver el ejercicio. Entonces, a mí me da de 9 y le estamos dando 15, les estamos dando tiempo de sobra para resolver los ejercicios. Entonces, vuelvo a repetir, no hay problema. Si ustedes han practicado, pueden hacer esto. Una vez que lo tengan hecho, contestan la pregunta que se les haga en función del ejercicio resuelto. Por ejemplo, otro ejercicio.
Este ejercicio es de la actividad 1, pero dice modificado porque no es exactamente igual. Lo he modificado a propósito para mostrarles algo. Les digo para que después no me digan que este ejercicio está mal o no les da o da distinto a la respuesta. Es porque está modificado. Es otro ejercicio. Entonces, no se te borra el parcial, se te contabilizan las respuestas dadas. O sea, se corta el parcial y si vos respondiste las preguntas hasta las 8 y hasta las 8 están perfectas, tenés un 8. Esa es la idea. O sea, la idea es que vos trates de terminarlo el parcial, pero si no tuviste tiempo, es como en la vida real. Si no tuviste tiempo y yo digo entreguen, ¿qué haces? Y entregás, pero lo que hiciste vale y tiene punto. ¿Está bien? Entonces, eso es cuestión de que ustedes administren el tiempo y cuando vean que el ejercicio les está llevando mucho o no entienden cómo resolverlo, y bueno, lo dejan en blanco y pasan el que sí. Esa es la idea, es lo que harían en la vida real. En la vida real me refiero a presencial, a eso. No es que esto sea irreal, pero no en la vida virtual. En la vida presencial harían eso. Bueno, tengo este límite y a mí me dice el enunciado, usando límites notables, obtenga el resultado de, y me dan este ejercicio. Otra vez, yo intento, y eso es muy importante, intento antes de aplicar límite notable resolverlo, para ver realmente que me dé una indeterminación. ¿Por qué? Y hay ejercicios que están hechos así en la guía, por ahí han preguntado, alguno por ahí. Porque si no me da una indeterminación, entonces puedo resolver el límite y se acabó el ejercicio ahí. Y entonces a veces los ejercicios están diseñados para que ustedes piensen y no automáticamente resuelvan los ejercicios. La idea es que ustedes piensen. Entonces yo lo que haría es intentar resolverlo. No lo puedo resolver porque me da una indeterminación. Bueno, veo el ejercicio y acá voy a aplicar límites notables. Me acuerdo, y eso es lo que ustedes tienen que aprender, la forma de los límites notables. No son tantas y muchas se parecen. Entonces es fácil de aprender. Uno puede aprenderse esta o la forma general cuando n es igual a 1, que es esta, o sea que es lo mismo. O sea, uno tiene seno de x sobre x o seno de lo que sea por x, por eso mismo por x, y es igual el límite cuando x tiende a 0 da 1. Entonces, uno aprende los límites notables, ¿de acuerdo? Eso lo tienen que aprender. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero yo podría tenerlos escritos, claro, nadie los controla. Podrían tenerlos escritos, pero créanme que este es el problema, chicos. Por eso es que no hay problema. El problema es el siguiente, si vos tenés que andar buscando eh, las herramientas que vos necesitas para poder responder un ejercicio, no te van a alcanzar los 15 minutos. No vas a poder resolver el parcial. Y como es secuencial, no vas a llegar a pasarlo todo, como para poder decir cuál puedo resolver y bueno, intento por este lado. O sea, la idea es que ustedes tienen que tener claro y haber practicado y haber hecho ejercicio para poder hacerlo sin ningún problema. Si en ese momento se ponen a hacer por primera o segunda vez un ejercicio, no les va a dar el tiempo y no van a poder aplicar las herramientas correctamente porque tienen que mirar cómo era el modelo, cómo se aplica, entender y cuando quiera acordar pasaron 10 minutos y después me van a decir, no, el parcial fue muy largo, no lo pude hacer. No, sí se puede hacer si lo has estudiado. Si no has estudiado, claro que no se puede hacer. O sea, si necesitas tener que ponerte a pensar o a buscar la herramienta o a reiniciar el ejercicio 20 veces, es porque no has practicado. Claro, no se puede hacer en 90 minutos, pero estudiando, sí. Por eso yo recomiendo de que no se confíen y que no digan, ah, bueno, no importa, esto tiene que ser fácil, porque no va a ser. O sea, esto es como un parcial, igual que un parcial. Créanme que no hay diferencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, fíjense que esto está al cubo. Un truco, esto se puede resolver de varias formas, digamos, pero básicamente todas convergen a lo mismo. Una forma es escribir esto, si dice al cubo, 3 veces. Ahí lo hice. Y acá abajo lo dejo como está. Y luego digo, por cada una de estas, lo que estaría bueno, de acuerdo a el límite notable, es que estuviera dividida por 5x. Entonces, yo pienso que no hay 5x por acá abajo, hay 3x. Bueno, ese 3 lo dejo, tomo la x esa y le agrego un 5 adelante, y eso va a ser el que divida este. Luego voy a agregar un 5x para este y un 5x para este, para tener los límites notables.
Sí, Facundo, exactamente igual, no cambia nada. El 50% es 4. Entonces fíjense que yo agregué 5, 5x y 5x. Entonces tengo 5, 5x y 5x es lo que yo tengo que agregar arriba. Yo les había dicho en el ejercicio anterior que lo que ustedes agregaran para poder operar, tenían que agregarlo, si lo habían agregado en el denominador, en el numerador para que no cambiara la igualdad. O en el denominador, si lo habían agregado en el numerador, para que no cambiara la igualdad. Entonces, fíjense que de esa forma, si ustedes simplificaran todo lo que está en rojo, vuelven otra vez a tener lo mismo que tenían antes. Se tienen que asegurar siempre de eso. Ese es otro error muy común, por eso lo estoy destacando y lo estoy poniendo en rojo acá para que lo recuerden. Revisen de que se cumple que esto es igual a esto si ustedes simplificaran todo lo que agregaron. Una vez que hicieron esto, lo reordenan. Fíjense que yo voy a ordenar este 5x con este seno de x, este 5x con este seno de x. No, esta x en el denominador es la x que yo tenía antes. Entonces, como es la x que yo tenía antes, no la tuve que agregar, la usé con este 5. Entonces no la agregué arriba. Yo lo que agregué fue el 5, 5x y 5x. Bueno, eso es lo que yo agrego arriba, 5, 5x, 5x. La x esta la tenía de antes, no necesité agregarla. Entonces la uso. ¿Para qué voy a agregar si la puedo usar? Esa es la idea. Entonces, fíjense, este 5x lo junto con este seno, este 5x con este seno, este 5x con el otro seno, y todo esto que me quedó de sobra, digo, bueno, 5 por 5 por 5, 125x cuadrado, porque x por x, x cuadrado, y 3, acá esta x de más. Esa es la que ustedes me están diciendo. Sí, tienen razón. Sí, 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 efectivamente. Esta X está de más. Esta X está de más. Bueno, ya la voy a corregir después acá. Hagamos esto ya, porque esto es lo que queda grabado. Tienen razón, gracias. Cuando hice esto, no me di cuenta. A ver. Ahí está. Gracias a J. Sí, tienen razón. Bueno, en el copy-paste se me fue la X de más, tienen razón. Este 5X, 5X, 5X lo usé ahí. Gracias. Me parece bien, Lucía. Y este 3 queda solito acá. Entonces, lógicamente, cuando yo tome el límite, cuadra x que tiende a 0, el límite de un producto es el producto de los límites. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que este me da 1, este me da 1, este me da 1, y este, cuando x tiende a 0, me da 0 sobre 3, que es 0. Sí, sí, no hay problema, Agustín. Digo a J porque quería saber quién era el que me lo había hecho notar y quería agradecerle. Gracias, Agustín, por identificarte. Y gracias por la observación. Entonces me queda acá que esto es 0, ¿de acuerdo? Porque justamente antes me había quedado una X sola en el error, pero bueno, afortunadamente ese error no modificó el cálculo final. Porque cuando X tiende a 0, en el numerador, esto tiende a 0 y me queda 0 sobre 3, 0. Entonces 1 por 1 por 1 por 0 me da 0. Entonces si uno tuviera que responder en este ejercicio, uno tiene que responder 0. Pero uno podría, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, preguntar, ¿qué límite notable usó para poder resolver este ejercicio? Este, este otro, qué sé yo. Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, hacer este ejercicio, porque las preguntas no solamente pueden ser cuánto les dio, que uno puede decir, bueno, marco lo que me parece que más o menos esto puede dar, sino que puede ser una pregunta que tiene que ver con parte del procedimiento de solución. ¿Está bien? Pero otra vez, el ejercicio, como verán, no lleva mucho tiempo. Este ejercicio, explicarlo paso a paso. ¿Por qué 125x cuadrado da 0? Porque cuando tomo el límite de esto para x que tiende a 0, yo reemplazo a x por 0. Entonces 0 al cuadrado de 0 por 125, 0. 0 dividido 3, 0. Perfecto.
Sí, ahora voy a hacer uno del hospital. Voy a cubrir todos los problemas, hasta de aplicación económica. Ténganme paciencia, Cristian. Pero sí, gracias por el pedido. Si hay algo que no puedo cubrir en esta tutoría, me piden y me lo suben y me lo preguntan en el foro, y entre el profesor Gerardo Yusic y yo vamos a responder. ¿Está bien? Vamos ahora a uno del hospital, justamente lo que está pidiendo Cristian. Genial. Ahí vamos. ¿Por qué voy a usar este ejercicio? Este ejercicio, sí, se va a hacer subida, Priscila. No hay problema. Desde el principio, así que lo van a poder ver. Este ejercicio me parece importante porque quiero destacar algo que por ahí se pasa por alto. La aplicación de la regla del L'Hopital es una opción que yo tengo cuando tengo indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero cuando yo tengo otro tipo de indeterminaciones, yo las tengo que llevar a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para recién aplicar L'Hopital. Por ejemplo, infinito menos infinito es una indeterminación, pero yo no puedo aplicar L'Hopital ahí. Tengo que llevar con una fórmula algebraica que está ahí en el apunte, ustedes la pueden ver y la pueden usar directamente, llevar esa forma a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito en su defecto, para poder aplicar L'Hopital. ¿De acuerdo? En este ejercicio, otra vez, es un ejercicio con el objetivo de que ustedes vean el procedimiento. ¿Bien? En este ejercicio, cuando yo quiero calcular el límite, reemplazando a x por 0, tanto en el numerador como en el denominador, me da 0 sobre 0. Como esta indeterminación es del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces yo acá puedo aplicar L'Hopital de manera directa sin pasar por ningún método algebraico que tenga que transformarme la indeterminación, que sea una indeterminación distinta, a la indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Está? Bien, entonces, ¿en qué consiste el L'Hopital? La regla del L'Hopital dice que si yo tengo una función en el numerador y una función en el denominador, que al calcularle el límite me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces ese límite es equivalente a calcular el límite para la variable que tiende al mismo valor, a 0, de la derivada del numerador por un lado y la derivada del denominador por el otro. En una palabra, yo tengo que derivar esto, cuidado, porque acá alguna vez aparece un error de esos, yo no derivo esto como un cociente, no, 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 acá no aplico derivada de un cociente. Derivo el numerador por un lado y derivo el denominador por el otro. Fíjense, se me fue un clic de más. Yo tengo este ejercicio que es el ejercicio original, entonces acá voy a derivar, y acá elegí este ejercicio porque este suele traer muchos problemas. La derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento o el exponente, que es lo mismo, porque una función exponencial tiene argumento. ¿Está bien? Entonces yo digo, la derivada de e a la x es a la x, pero la derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos 1, porque la derivada de menos x es menos 1. Y ese menos 1 con este menos se me hace más, por eso se transforma el signo. Yo he visto cuando resuelven estos ejercicios en los parciales escritos que suelen ponerle entre paréntesis un menos 1 acá adelante, y si tienen que volver a derivar, siguen apareciendo menos 1 y menos 1 y menos 1 y van acumulándose los menos 1, que está perfecto, está muy bien, pero como que después se olvidan de multiplicar todos los menos 1 para decir menos por menos más, por menos menos, por más. Entonces yo recomiendo directamente hacer la derivada y modificar, si es el caso, el signo, y listo, y ya está. Y lo dejan ahí y no arrastran ningún menos 1 por ningún lado. Ese es mi consejo. Y luego derivan el siguiente término, que como es menos 2x, la derivada es menos 2. Ahora vamos a derivar el denominador, aparte. Entonces la derivada de x, 1, y la derivada del seno, coseno. ¿Hay que saberse las derivadas de memoria? Sí. ¿Y qué pasa si llego a tener una tabla? Y yo no tengo la posibilidad de armar un dron y revisar qué es lo que están haciendo ustedes, vamos a ser honestos, no puedo hacer eso. Pero vuelvo a repetir, y les voy a ser honesto, si ustedes tienen que estar buscando en una tabla el tiempo que pierden
y tratar de entender cómo usar la tabla porque no practicaron lo suficiente, se les va el tiempo del parcial. Eso ya lo sabemos. El parcial está pensado para que no tengas que usar una tabla, para que tengas que saber las derivadas de memoria. Entonces, si vos me decís, es que el ejercicio se hizo muy largo, probablemente no sabías las derivadas, por eso es que se te hizo muy largo el ejercicio. Sí, les vamos a decir, Facu, que hay que aplicar. Le vamos a decir, resuelva con L'Hopital, resuelva con métodos algebraicos o límites notables. O le vamos a decir, resuelve este límite por L'Hopital o resuelve este límite sin usar L'Hopital. Entonces ustedes tendrán que optar por métodos algebraicos o límites notables de acuerdo al tipo de ejercicio que ustedes están viendo. ¿Se entiende? Pero les vamos a avisar. Cuando ustedes quieren resolver ahora este otro, por método algebraico o L'Hopital, por los dos no. Tienen que resolver el ejercicio por uno de los dos métodos. Algebraicos o L'Hopital. Porque no, porque los ejercicios que están hechos para el L'Hopital a veces no se pueden resolver por métodos algebraicos. Y los ejercicios que están hechos por métodos algebraicos, aplicar L'Hopital se hace muy, muy largo, muy engorroso y se les va a hacer un ejercicio complicadísimo, larguísimo, porque con L'Hopital se empieza a complicar si no hacen operaciones intermedias. Entonces yo recomiendo seguir el enunciado, porque por más que ustedes digan, ah, bueno, si con L'Hopital resuelvo todo, pero bueno, si se resolvía por métodos algebraicos, el ejercicio se hacía en 10 minutos. Si se resuelve por L'Hopital, a lo mejor lleva media hora de trabajo y trabajo y trabajo, porque se hace muy largo. Los ejercicios están pensados para que se hagan de una determinada manera. Así que tengan en cuenta eso. Fíjense bien los enunciados. Bueno, cuando yo quiero calcular el límite, me vuelve a dar 0 sobre 0. Entonces, acá viene un punto importante. Tengo que volver a aplicar L'Hopital. Quedó positivo porque la derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos 1. Y el menos 1 por menos es más. Carla. Por eso quedó positivo. Cuando quiero aplicar, cuando quiero derivar, tomar el límite, me vuelve a quedar 0 sobre 0. Entonces tengo que volver a aplicar el L'Hopital. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesaria para que yo pueda resolver este ejercicio. Entonces, vuelvo a aplicar L'Hopital, vuelvo a derivar, voy ahora a ir un poquito más rápido para poder terminar con los ejercicios que les quiero mostrar, porque esto es simplemente volver a derivar el numerador y volver a derivar el denominador, me vuelve a dar 0 sobre 0. Paciencia, es L'Hopital. Vuelvo a derivar el numerador, vuelvo a derivar, y ahora cuando quiero calcular ya no me da 0 sobre 0, sino que me da un número y obtengo un valor. ¿Puede que me dé 0? Sí. ¿Puede que me dé infinito? Sí. Pero no me puede dar indeterminado. Me puede dar 0, me puede dar infinito o me puede dar un número, pero no me puede dar indeterminado. Si da indeterminado, tengo que aplicar L'Hopital hasta que me dé. Si el ejercicio está pensado para que se haga con L'Hopital, hasta que dé. No hay ningún problema. Ustedes resuelvan, sale. ¿Se entiende? Bien. Vuelvo a repetir, voy a tratar de apurarme un poquito. Cualquier cosa, si quedan dudas, me las pueden preguntar en el foro, porque les quiero mostrar un par de ejercicios más antes de que se termine la sesión. Esta es una derivada sencilla, pero quiero mostrarles una derivada logarítmica. Lo primero que hay que hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros. ¿Se puede aplicar logaritmo decimal? Sí, pero conviene aplicar logaritmo natural. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural es muy fácil de resolver. La del logaritmo decimal requiere agregar un factor extra. Entonces, conviene tomar logaritmos en ambos miembros. Le saco el logaritmo a esto y el logaritmo a esto. Luego, aplico la propiedad de los logaritmos, el logaritmo a una potencia. Entonces, este exponente baja así tal cual está y multiplica el logaritmo de la base. Alguna vez he corregido un ejercicio, me han mostrado un ejercicio en donde esto no sé por qué desapareció. Tengan en cuenta que si yo aplico el logaritmo, sí es para bajar el exponente, pero el exponente me queda multiplicado por el logaritmo de la base, no se fue el logaritmo. Ahora que ya no tengo exponente, puedo derivar ambos miembros. La derivada del logaritmo de i, si se fijan en una tabla, este es como el logaritmo de u, es u' sobre u. El logaritmo de i es i' sobre i, es lo mismo. Y la derivada de esto, el logaritmo de un producto. Entonces va a ser el logaritmo de esto, perdón, la derivada de esto, que es 3, por esto sin derivar, ahí está, más esto sin derivar por la derivada del logaritmo. Pero la derivada del logaritmo
es el logaritmo de una función, porque acá adentro tengo una función, logaritmo de u. Recuerden que es 1 sobre u por u', o u' sobre u, como quieran. Quiere decir que yo tengo que poner esto en un denominador, ahí está, y derivar el argumento del logaritmo. Y la derivada de esto es 5x a la cuarta. Por ahí me han preguntado, ¿es necesario llevar los ejercicios a la mínima expresión? ¿Es necesario subir, estoy leyendo lo que dice ahí. Sí, está subido. Y esto se va a subir después, esta videoconferencia, así que van a tener todo ahí. ¿Es necesario llevar esto a la mínima expresión? Y la respuesta debería ser sí. ¿Por qué? Porque la pregunta que se te puede hacer en el parcial puede estar en la mínima expresión y no vas a reconocer la respuesta si no tenés el ejercicio de mínima expresión. Pero llevar el ejercicio de mínima expresión muchas veces es muy sencillo si ustedes están haciendo esto paso a paso. Y si no lo tienen en mínima expresión y la respuesta está en mínima expresión, muchas veces mirando el resultado que ustedes han obtenido, pueden fácilmente decir, pero si yo multiplicara esto por esto y simplificara acá, o transformara este seno sobre coseno en una tangente, obtengo lo mismo que tengo acá en la respuesta B, y entonces voy a marcar B como correcta. El 3 no desapareció, 5 por 3 es 15. O sea, estoy reduciendo esto a la mínima expresión, y luego que yo ya tengo esto como en mínima, como si tuviera una mínima expresión, entonces paso el i para el otro lado multiplicando, y finalmente lo escribo acá. ¿Cuál es el primer 3? Este. Sí, porque cuando he copiado acá, he vuelto a poner este factor como exponente del logaritmo. Claro, he usado ese 3 como exponente del logaritmo. Gracias a la pregunta, me olvidé de decirles eso. No es que desapareció el 3, sino que fue como exponente del logaritmo. ¿Se entiende? Podría haberlo dejado adelante, sí, podría haberlo dejado, no hay ningún problema, pero lo pasé como exponente del logaritmo. No, pero acá podría haberlo dejado. Pero les muestro esto porque eventualmente la respuesta podría estar así o podría estar así. Entonces ustedes tienen que prever esas cosas para ver. Lamentablemente se les tiene que dar una sola respuesta correcta, y como hay muchas formas de escribir una respuesta, se les va a dar una. Entonces ustedes tienen que tener el ejercicio resuelto y mirar lo que ustedes han resuelto para ver si la respuesta que se les está dando coincide con alguna de las formas que ustedes tienen en su procedimiento. Y por la propiedad del logaritmo, porque el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, pero el producto de una función por el logaritmo de algo es el logaritmo de eso como base de una potencia cuyo exponente es esa función. O sea, es el procedimiento inverso. Por eso lo puse como exponente. Y después reemplacé el i acá. Ya está. Y ahí se terminó el problema. Finalmente, les voy a mostrar un ejercicio de aplicación económica. Ahí hay ejercicios que algunos los he explicado acá, y si hay dudas con algún ejercicio en particular, me lo piden por el foro. No alcanzamos en una hora de tiempo en la videoconferencia a hacer muchos ejercicios, Julieta. Pero si todavía te queda alguna duda, no hay ningún problema. Podés pedir, por ejemplo, algún ejercicio en particular, decir que no te sale o que tenés un problema, mostrar a dónde tener problema y nosotros te ayudamos. Explíquenle cómo se activa el sonido a Milagro. Ejercicio de aplicación económica. Supongamos que tenemos un bien que viene dado, la demanda de un bien viene dada por esta función. Es muy parecido al ejercicio que ustedes tienen subido, pero quiero explicar. Acá hay dos fórmulas que se pueden querer usar: la elasticidad arco o la elasticidad punto. La elasticidad arco la voy a usar cuando yo tenga dos precios, por ejemplo, y dos demandas conocidas. La elasticidad punto
la voy a usar cuando yo tenga solo un precio, o cuando quiera determinar un precio, por ejemplo, a partir de una variación instantánea o un incremento infinitesimal de la función demanda en función del incremento del precio. En particular, ¿cómo se van a dar cuenta? Bueno, se dan cuenta por eso, porque se les pide un solo punto, entonces van a buscar la elasticidad punto, o porque se les pide un intervalo, entonces van a buscar la elasticidad de arco. Esa es la única diferencia. Sí, por ejemplo, queremos saber para qué precios esta demanda es elástica. Esa, por ejemplo, podría ser una pregunta. Les damos la función y le decimos, ¿para qué precios esta demanda es elástica? Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es agarrar y decir, bueno, vamos a usar la fórmula de elasticidad punto. Y yo sé que la demanda es elástica cuando es mayor que 1. Entonces ustedes escriben eso. Luego calculan la derivada de esta función respecto de P. Bueno, acá la tienen. Yo derivo esto, me da menos 4P. Y luego lo reemplazo en la fórmula. En Q, reemplazo Q, y en la derivada de Q respecto de P, reemplazo la derivada. Y ahora, lo que hago para poder determinar ese P, esto es siempre igual. Lo que hago es levantar estos módulos. ¿Cómo levanto esos módulos o valor absoluto? Bueno, pongo del lado izquierdo el mismo valor que tengo acá cambiado de signo y el signo apuntando en la misma dirección. Si este signo fuera menor, de este lado también pongo menor. Como este signo dice mayor para allá, pongo mayor para allá. ¿Se entiende? O sea, el signo tiene que quedar igual, miren, igual, igual, en los dos lados. Y este 1 pasa por otro lado como menos 1. Si acá dijese, siempre va a decir 1, ya sea que les pidamos elástica o inelástica, lo único que va a cambiar es el sentido del signo. Pero este procedimiento se hace igual. Sí, tienen que utilizar inecuaciones. Exactamente, Fede. Pasan esto porque justamente la elasticidad tiene que ver si es mayor o menor que 1. Entonces pasan esto que está dividiendo para el otro lado multiplicando y para el otro lado multiplicando. O sea, tienen que hacer en cada miembro de la desigualdad, tienen que hacer exactamente lo mismo. O sea, multiplicar todo por 50 menos 2p cuadrado. Entonces van a multiplicarlo con menos 1. ¿Ven? Acá por 1. Y acá desaparece porque se simplificaría el numerador con ese denominador. Y luego van a decir, bueno, ahora tengo dos inecuaciones. Por un lado tengo esta, que es la que tengo acá, y por otro lado tengo esta otra, que es la que tengo acá. El procedimiento es siempre el mismo, siempre el mismo. Y ahora voy a empezar a despejar de las dos P. Entonces, para despejar P, voy a pasar de un lado de la ecuación todo lo que tiene P. O sea que esto que dice 2P cuadrado lo paso restando y me queda 4P cuadrado menos 2P cuadrado, 2P cuadrado. Y ahora quiero despejar P, o sea que el 2 pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz. Bueno, pero la raíz de un número negativo no existe. Entonces no existe en el conjunto de números reales, por este lado no puedo dar una respuesta. Entonces veo la otra inecuación. Veo la que tengo acá abajo. Entonces también voy a despejar P. Esto que está restando acá lo paso sumando para el otro lado. Entonces dice 4P cuadrado más 2P cuadrado, 6P cuadrado. Mayor que 50. Ahora voy a dejar solo P. O sea que paso el 6 dividiendo y el cuadrado como raíz cuadrada. Y puedo sacar esta cuenta, claro, porque puedo usar una calculadora y sacar esta cuenta. En el parcial se les va a hacer cuentas que no necesiten calculadora, porque en teoría, como es exactamente igual al sistema que se toma presencial, en realidad todos los ejercicios deberían poder hacerse sin calculadora. Entonces se les va a dar una raíz cuadrada que puedan sacar. De todas formas, si miran acá, se dan cuenta que este es un número que va a dar mayor que 1. Entonces dice P que tiene que ser mayor a 2,87. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? ¿Cómo Tania tiene un menos delante del paréntesis? ¿Este? Sí, por eso el menos 50 y el menos por menos más me dio 2p cuadrado. O sea que esta inecuación ya el menos lo distribuye. Y tiene un menos delante del paréntesis por el menos este. Entonces multipliqué el 1 por todo esto y por menos 1.
se va a subir esta videoconferencia, ¿m? A la plataforma. Entonces la respuesta que podría aparecer es, tiene que ser P mayor a 2,87. Entonces ustedes tendrían que marcar esa opción. Bueno, chicos, me habían dicho hasta las y cuarto y ya estamos medio pasados. Si Víctor me da un minutito nada más, un minutito. ¿Puede ser, Víctor? No sé si me está escuchando Víctor por ahí. Un minutito. Eh, chicos, todas las preguntas que ustedes puedan tener, que no las hayamos podido contestar, la nota va a estar inmediatamente después del cierre del parcial. Van a ser, está en el documento que les subí. Toda esa información, Alan, está en el documento que subí en las novedades. Es para poder aprovechar el tiempo al máximo que les estoy contestando así. Usen los foros para consulta. Eviten mandar mails o mensajes privados, porque las preguntas que ustedes hacen, si las hacen en los foros, las respuestas les sirven a todos los demás. Tengan todo listo para empezar el examen a horario. Así no se demoran y después se les corta el examen por falta de tiempo. Usen papel y lápiz para poder responder las preguntas. No dediquen demasiado tiempo a un ejercicio, ese es mi consejo. Si ustedes ven que hace 15 minutos que están peleando con el ejercicio y no lo pueden ni empezar, pasen a otro, porque será un punto menos. Pero si ustedes demoran demasiado, no solamente no van a poder contestar ese ejercicio, sino que se les va a cortar el parcial y van a ser varios puntos menos. Entonces, no pierdan tiempo. Subí un archivo en novedades en donde está la mayor cantidad de información y respuestas a las preguntas que ustedes me están haciendo. Pero de todas formas, para poder cortar acá, porque necesitan el espacio de Zoom, yo lo que les pido es que con un poquito de paciencia, si tienen dudas que no he podido responder en esta videoconferencia y que no están respondidas en ese documento que subí ayer, por favor hagan las preguntas en el foro y vamos a tratar de responderlas a la brevedad. Y si no, publicar un documento con las respuestas a las preguntas generales que vayan surgiendo, así queda absolutamente todo claro. Sí, podría, pero va a ser más de lo mismo, Sabrina. No es que no quiera, pero digamos, el ejemplo que está subido de aplicación económica es así. O sea, van a cambiar las formas, van a cambiar los números, van a cambiar las ecuaciones, pero es así. No hay, no va a ser distinto. Por eso, en todo caso, repasalo, Sabrina, y si hay alguna duda de qué es lo que no está quedando claro de ese ejemplo, ese modelo, pregunta en el foro y te respondemos. Claro, Fede, es así. Créanme, chicos, que la idea es que todo lo que ustedes tienen es material suficiente. Tampoco tiene mucho sentido ahogarlos con enorme cantidad de ejercicios, modelos, ejemplos y material, porque entonces incurrimos en un problema que es no saben por dónde empezar, no saben dónde mirar y no saben qué es lo que tienen que entender. Entonces es preferible que sea más concreto y que ustedes puedan tener lo suficiente para poder hacer el parcial. Sí, hay una directiva de que vamos a mandar un archivo a, alumnos para que ustedes tengan las notas ahí por si tienen que pedir certificado y esas cosas. Eh, pero sí, la idea es que en algún momento las podamos subir al guaraní, claro, por supuesto. A lo mejor no van a estar inmediatamente subidas al guaraní porque es un proceso, pero las vamos a subir al guaraní, sí. No es difícil, es, como les dije, ejercicios del tipo de los que hemos estado viendo, ejercicios de lo que les he explicado, ejercicios de lo que ustedes han estado haciendo, no es difícil. Gracias a ustedes, espero que les haya servido y usen el foro, pregunten todo lo que sea necesario, estamos para ayudarlos. Nos vemos, chicos. Éxito en el parcial.
Víctor, no sé si estás ahí. Hola Marcelo, sí, sí, estoy acá. Perfecto. Gracias por la paciencia y por dejarme extenderme. No, por favor, no hay Eh, ningún problema. cortamos Yo, acá entonces. finalizamos ahora la videoconferencia, se genera el archivo y calculo que a última hora de hoy o mañana a la mañana ya lo subimos al aula virtual. Bueno, entonces voy a hacer, voy a escribir ahora en las novedades ese comentario para que los chicos, si están preguntando por el video, sepan que lo van a tener o a hora de hoy o a primera de mañana. Así es. Gracias, Víctor, por No hay de todo. qué. Nos vemos. Chau. Bueno, nos vemos. Chao, chicos, hasta luego.